Viene lo peor en Cuba, consecuencias inesperadas pero probables de la bancarización. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Lo primero es entender esto. Bancarizar, más que económica, es una decisión política para profundizar ese control totalitario que le permite a un pequeñísimo grupo dominar a Cuba. Si el castrismo se lanza a ello ahora, es porque tiene apoyo externo para desplegar la tecnología necesaria. Probablemente los rusos, que estarían condicionando su entrada a Cuba como un soporte del régimen a que se acometa una profunda liberación del mercado. Y aun cuando el país está en el peor momento posible para dedicar recursos a esto, puede preverse que el gobierno gastaría lo necesario para perfeccionar el sistema totalitario de lo que lo mantiene en el poder, antes de acometer cualquier reforma estructural demandada por los rusos que les permita mayores libertades económicas en la isla. Partiendo de ahí, debemos asumir que la bancarización es posible, pero no tiene garantías de éxito, pues su mayor escollo no está en la falta de recursos, sino en la reacción de los cubanos, no con resistencia directa, sino con ajustes adaptivos en los comportamientos individuales que se reflejan en la economía como un todo. Estos ajustes individuales pueden, sin pretenderlo, generar un aumento tan inaguantable de miseria que provoque una implosión del régimen antes de que éste pueda implementar las reformas de mercado para que las que se está preparando ahora, después de 65 años de destrucción socialista. Y es que en la economía interactúan tantas variables que no pueden predecirse con certeza cuál será el resultado de una intervención en el sistema. De ahí que, incluso en países democráticos, los legisladores frecuentemente terminan provocando consecuencias imprevistas y hasta contrarias a lo que pretendieron con la ley. En Cuba esto se agudiza, pues el gobierno tiene un set mental de ordeno y mando que le conduce a dirigir la sociedad no mediante incentivos, sino mediante prohibiciones y castigos, lo que ha creado en los cubanos una cultura de resistencia pasiva individualizada. Esa cultura subyace en el fracaso de tantas leyes castristas que, en vez de concebir a la persona en su humanidad, la han considerado parte de una masa en mano de ingenieros socialistas que pretenden construir el socialismo usando a las personas como una arcilla fundamentalmente de su obra. Entonces, contrario a lo que desea el gobierno, la bancarización puede producir consecuencias concatenadas que agudicen la miseria y que provoquen un estallido social que está tratando de evitar, o al menos preparándose para reprimir con apoyo de los rusos. Pero, ¿qué consecuencias? Muy bien, puede ser que en este intento de convertir a los bancos estatales en eje de la economía, provoque un efecto contrario y las personas, temiéndole al positivo sistema financiero castrista, usen medios tecnológicos y de comunicación para desarrollar una protobanca privada, ilegal pero efectiva, tal como ha desarrollado el mercado cambiario paralelo, mucho más eficiente en cuanto a la asignación de recursos que el mercado cambiario legal. Acompañando esta huida del sistema financiero estatal y sabiéndose que el gobierno no respeta el dinero guardado en casa, puede multiplicarse la ansia por abandonar la moneda nacional y pasarse al dólar, que hoy cumple mucho mejor las funciones de medio de cambio, reserva y medición del valor. Entonces, en vez de que los cubanos volcasen hacia ese peso pretendidamente respaldado por el Estado y con facilidad para circular electrónicamente, podrían huir aún más hacia el dólar americano o el euro, prefiriendo convertir a divisas esa enorme masa de pesos hoy en manos privadas antes que ir al banco y disparando el tipo de cambio. Este encarecimiento súbito del dólar pasaría en poco tiempo al resto de los precios, pero antes provocaría un shock de la oferta, pues al subir más rápido el precio del dólar que el de las mercancías, los negocios tardarán en cubrir sus necesidades de divisas, con lo que inicialmente deberán ajustar recortando importaciones. A estos efectos severos de corto plazo sobre el valor de las divisas y las cadenas de suministros, habría que adicionar un efecto de largo plazo debido a las pérdidas de la credibilidad del castrismo. Esto que llamamos bancarización
con razón se percibe como un cambio unilateral de las reglas de juego, una confirmación, si es que hacía falta, de la poca confiabilidad del Estado cubano y de que invertir en Cuba es altamente riesgoso, lo que aleja al país de aquellas inversiones productivas que quieren largos periodos de maduración, precisamente las que más necesita la economía cubana, mientras atrae inversiones que se limitan a revender y sacar rápido beneficio, que son las que calientan los precios. Shock de oferta, pérdida de credibilidad, disminución de la inversión, dólar cada vez más caro, significa más gasolina para el fuego inflacionario que está carbonizando el sustento de las familias cubanas. Familias que, para colmo, tendrán que acudir a un mercado ilegal ya no de divisas, sino de la propia moneda nacional, puesto que los bancos estatales, al tener limitadas las extracciones a 5.000 pesos diarios, en muchos casos no cubrirán la liquidez que necesitan las familias y negocios, que tendrán que obtenerlas de esa protobanca privada ilegal que antes mencionamos, pagando un sobreprecio. Lo mejor de todo es que, siguiendo su metodología de ordeno y mando, el castrismo está imponiendo la bancarización coactivamente y no mediante incentivos, con lo que son altísimas las probabilidades de que la reacción de los cubanos sea contraria a la esperada por la dictadura. Si resulta así, podría ser que no llegue a tiempo el mayor control social deseado por el castrismo antes de lanzar una reforma de mercado y una inflación mucho peor que la actual se convierta en la chispa que desate el odio, sí, el odio de los cubanos contra la dictadura. Si al castrismo este tiro le sale por la culata, podría quedarse sin escopeta. Siguiendo con las noticias, Cuba pagó a Estados Unidos en junio $10 millones más que en mayo por la compra de pollo. El súbito encarecimiento del pollo en Estados Unidos hace mella en los gastos de importación del gobierno, que en junio pagó $32.8 millones por las 27.631 toneladas que compró. Comparado con el mes de mayo, el gasto ha aumentado en un 44.7% para la adquisición de apenas un 9.3% de carne, unas cifras que se justifican por el aumento de un 33.7% del valor unitario, según los cálculos del economista cubano Pedro Monreal, que publica las estadísticas de manera mensual. Las exportaciones de carne de pollo hacia Cuba oscilan, pero en el largo plazo evidencian una creciente dependencia importadora cubana respecto al principal alimento cárnico no mezclado consumido por Cuba. Este junio, el precio de cada kilo de pollo fue de $1.19, superior al de mayo, cuando apenas estaba a $0.89. Ese mes se gastaron $22.69 millones en compra. A pesar de la elevada inversión, Cuba sigue teniendo en el mercado estadounidense su mayor suministro. Brasil, el segundo en importancia, ha ido perdiendo fuelle en lo que va del año, y para ello basta con ver la comparativa del primer semestre de 2023, en el que se compró un 44% menos de pollo al país sudamericano como promedio en el mismo periodo del año anterior. A lo largo del 2023, Cuba ha tenido dificultades para importar el producto desde algunos otros mercados que, si bien no eran los prioritarios, contribuían a aumentar la disponibilidad de una carne que se ha convertido en la más deseada en la isla, descontada ya la ausencia del cerdo y aún más de la res. España, Polonia, Países Bajos han mantenido un flujo irregular de este tipo de comercio, pero en la mayoría de los países del primer semestre del año ni siquiera reportaron actividad comercial con Habana. Aunque Cuba está obligada por el embargo a adquirir productos alimenticios de Estados Unidos en condiciones poco habituales para el comercio internacional, pago por adelantado y en efectivo, el país sigue siendo una de sus principales fuentes. En el mes de mayo se produjo un aumento de 3.7% en las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba, por un valor de $26.476.991. Entre los productos enviados a la isla están café, waffles, galletas, leche en polvo, cerveza, papel sanitario, carne de cerdo y conservas, además del pollo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor,
nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Paz de vida, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente informe.